Mi nombre es Max Valdés Avilés y el título de la obra que presentaremos hoy en Valdivia se llama La sombra que arrastra el cochero. Es un libro que son 10 cuentos que están focalizados en la historia de Chile, más o menos del post-independencia, en jóvenes en las distintas etapas de la historia de Chile. Entonces está focalizado para jóvenes, generalmente, y con el fin de incentivar la lectura y entender que los problemas de la juventud son los problemas que se vienen arrastrando de siempre. Por ejemplo, la identidad, la búsqueda de sí mismo, ¿ya? O la soledad muchas veces. Sí, por ejemplo, hay una historia la que da el título al libro, que es un muchacho que está viviendo dos cosas. En 1881, ¿verdad?, está el gobierno de Balmaceda, él vive en Santiago de aquel tiempo, se describe la ciudad, se escribe el tiempo, lo que había, lo que no había, ¿verdad? Y él se mete a la cosa revolucionaria en pro balmacedista, teniendo apenas 17 años. Se participa de la revolución balmacedista, ¿verdad? Y lo hace muy comprometido, digamos, como sucedió con los jóvenes de aquel tiempo. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a don Rubén González por la invitación que me ha hecho para presentar La sombra que arrastra el cochero de Max Valdés, publicado en 2014 por Simplemente Editores. Max Valdés es un cuentista, novelista, antólogo y escritor de literatura infantil y juvenil. Es magíster en edición de la Universidad Diego Portales y máster en edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es además profesor de escritura creativa en la Universidad Andrés Bello y profesor de lenguaje en la Escuela El Robledal de Caleu. Ha publicado diversos libros, entre ellos Mimí agoniza en la buhardilla de los bohemios, Ni un rumor en la oscuridad y las novelas Una mañana de más, El ciervo herido, Manuscritos sobre la oscuridad, El ladrón de cerezas y también Una pequeña historia de miedo, Un gorila en mi cuarto. Ha sido publicado en antologías y en muestras literarias en Chile y en el extranjero. La sombra que arrastra el cochero, el libro que voy a presentar ahora, es un compilado de 10 cuentos que tienen por unidad temática la inmanencia de la muerte. Es interesante destacar que estos 10 cuentos dan cuenta de una significación cultural de este fenómeno y esto es abordado en diferentes escenarios. Es así como la historia de Chile, las desigualdades del mundo contemporáneo y el desencanto de la vida, entre otras variables, devienen en una escritura que se torna muy importante al momento de cuestionar la existencia humana y, en definitiva, el tránsito de la vida hacia cuestiones infranqueables, que en este caso es la muerte. La muerte como hilo conductor también se politiza en zonas del lenguaje que aparece naturalizado este fenómeno, no obstante, pone en tela de juicio la forma tradicional de nombrar las cosas y a partir de diversos registros narrativos establece relaciones directas con la problemática de la muerte. Es por ello que se crean lineamientos entre una ficción que se articula con aquello que es perceptible, decible o pensable. Sin embargo, el tratamiento de esto aborda paradigmas que presentan los hechos desde una perspectiva lúcida, didáctica y por sobre todo contingente. Es por esta ruta que los personajes que enuncian la narratividad y la trama de la obra presentan una construcción espacial que visibiliza aquellos escenarios que yacen en la marginalidad. Es por esto que se posicionan voces narrativas que entregan situaciones y demuestran situaciones críticas que sensibilizan a cualquier lector. Desde esta perspectiva, Valdés apuesta por una narrativa que trabaja desde los márgenes para criticar los centros, ya sea desde una perspectiva hegemónica, que por sobre todo ejercen la violencia y tratan de invisibilizarla. Es por esto que los cuentos que están escritos en La sombra que arrastra el cochero se torna considerablemente crítica, afincando los límites de una comunidad imaginada que pone a raya dicotomías que aquejan a sujetos jóvenes, infantiles y adultos en diversos escenarios socioculturales e históricos de Chile. La variada gama de temas, de recursos y voces narrativas que componen este libro amplían el concepto de ficción en la medida en que la verdad no se opone a lo falso, sino que incorporan en la textualidad de base entre cruces críticos entre lo verosímil y lo inverosímil.
Es por esto que dentro de estas ficciones está presente un lenguaje que se torna audaz, crítico y emergente. La sombra que arrastra el cochero invita a los lectores a subjetivarse y ante estas problemáticas que están encarnadas en protagonistas jóvenes e infantiles que tensionan lo verdadero, posicionando distintos modos de existencia y significación de la muerte. En este sentido, la muerte de Juana de Leufoué, cuento que inicia el libro, mezcla la voz de un padre y un hijo que llevan el cadáver de la madre a la isla de los muertos, rescatando tradiciones y mitologías de la cultura mapuche, invisibilizada en gran medida en los corpus de literatura juvenil o literarios dentro de las escuelas. Es el caso también del cuento No beberás, que pone de manifiesto la problemática de los inmigrantes andinos en el país, quienes son víctimas de discriminación y marginación dentro de la sociedad chilena. Los abusos, la discriminación, la violencia se articulan también en otros escenarios. Es el caso de Volantines de septiembre o La sombra que arrastra el cochero, que ponen de manifiesto difíciles episodios de la historia de Chile que datan de crímenes y ultrajes a la población civil, como por ejemplo las consecuencias de la dictadura y la serie de detenidos desaparecidos que quebraron para siempre familias completas. La memoria, entonces, es fundamental en los relatos que se despliegan en temas históricos, como resulta también en los cuentos El carnaval de la Cuaresma o La última noche del Apocalipsis. Con todo, Valdés nos invita a ampliar el concepto de ficción y a significar la presencia de personajes juveniles y adultos desencantados mayoritariamente de la vida. Es así como estos 10 relatos vislumbran problemáticas políticas, antropológicas, históricas, que tienen en su base de funcionamiento la muerte, la angustia, la desazón e indiferencia presente en un mundo tan hostil como el nuestro. Estos 10 cuentos, en rigor, tienen un lenguaje que presenta consecuencias reales, es decir, operan en su totalidad, potenciando una exégesis que justifica su lugar en el mundo, posibilitando además interpretaciones históricas, políticas y testimoniales, sustentadas en lo urbano, lo indígena y los márgenes, dando cuenta de la emergencia de situar las tragedias que acechan a los personajes, borrando los límites de observadores distantes, es decir, que están en virtud de sensibilizar a los lectores y demostrar a través de estos personajes que la muerte es un tema que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Sin duda, La sombra que arrastra el cochero es un libro que evoca reminiscencias históricas y culturales que ponen en la palestra temas que invitan a la reflexión y sobre todo cuestionarse la agonística general que nos aqueja como seres humanos, permitiendo significar el subjetivismo que impregna la mirada de la realidad. Es importante también considerar estos textos para trabajar en la escuela y cómo se puede abordar perspectivas tan problemáticas como la muerte, que generalmente las descartamos de los corpus, y cómo el ejercicio dentro del aula puede tornarse significativo y altamente reflexivo cuando tomamos en cuenta estos problemas y cómo se pueden tratar también a través de la literatura. Muchas gracias. Quiero dejarlos a continuación con Max Valdés para que nos explique y nos cuente un poquito más sobre su obra y por qué también el interés de abordar estas problemáticas en este libro de cuentos. Muchas gracias por su atención. Siempre que el tema que nos toca, apenas nacemos, que el tema de la muerte, o sea, nacemos, sabemos cuál es el destino, la única certeza es esa. Entonces, pero lo eludimos. Esta sociedad de hoy, la que escribió anteriormente Javier, ¿no es cierto?, tan llena de cosas, ¿no?, de consumismo, de llenarse de equipaje inservible, ciertamente le hace el quite al tema y lo niega. Entonces levanta construcciones que no aportan justamente en reconocimiento para valorar la vida que se tiene, porque se piensa que hay eternidad y que esto va a durar para siempre. Por lo tanto, hay una pérdida del sentido del día a día. Y yo creo que cuando escribí esto, lo escribí pensando justamente de que la fugacidad de la vida es tan inmediata y es tan frágil todo que nos puede caer encima una mala noticia en cualquier momento. También creo que en la literatura el tema que más se repite es el amor, es la muerte, es la injusticia, ¿no es cierto?, y son una serie de temas que se han venido dando siempre, con distintos matices, puesto que corresponden a distintas culturas, ¿verdad? Pero son los mismos temas que están en todos los autores que uno lee, ¿no es cierto?, como amante de la lectura. Ahora, yo hago clase en un colegio rural donde
donde es distinto hacerlo que en la ciudad. Yo no vivo en la ciudad actualmente, yo me trasladé a la montaña, una decisión personal, ¿verdad? Y un poco para huir, ¿no es cierto?, de lo que está ahí, la violencia. Hay mucha violencia en el momento, hoy día, a cada rato, ¿no? En la forma en que nos tratamos, en la ciudad, en los distintos países, en las capitales, en grandes metrópolis. Y eso a mí me asusta mucho. A mí siempre la violencia me provocaba mucho terror, desde que era muy pequeño. Y hay un cuento ahí que tiene que ver con Valentín de Septiembre, que la violencia justamente de un niño de 9 años que es testigo del golpe de Estado en su hogar, digamos, que llega a su población. Y que eso, la verdad es que es muy cercano, digamos, ya una experiencia vivida. Entonces, somos una generación marcada por la violencia, sin lugar a dudas, y por otras cosas que nos han venido dando siempre. Claro, sin duda, yo creo que hay que enseñar a los jóvenes, a los niños. Ellos son nuestros lectores además hoy día, porque ya hay una generación de hombres que ya no leyó y mujeres que tampoco leyeron. Y yo el año pasado trabajé en un programa de investigación sobre fomento lector, y mucha de la gente que uno le preguntaba si ha leído el último año decía que con orgullo que ha leído con suerte un libro, ya con un poco de orgullo, como que si fuera una tontera leer un libro. Y me sorprendió porque era gente medianamente educada, profesionales, del ámbito de la contabilidad, del ámbito de la ingeniería, a lo mejor. Algunos donde dicen que no pierden el tiempo en eso. No es tiempo de lectura hoy, no es tiempo para sobrecogerse con un libro de cuentos, una novela. No hay que hacer eso hoy día. Y lo tienen tan arraigado y lo creen con tanta pasión. Entonces, en esos hogares no hay libros seguramente, porque tampoco hay. Entonces esos niños no tienen acceso a la lectura y parten ya prejuiciados con que esto no tiene sentido, o sea, una pérdida de tiempo. Entonces hay que hacerles ver la cosa al revés, de que el lenguaje sí tiene tanto sentido en la vida de un ser humano y es tan importante hablar bien, es tan importante recibir bien a la gente que viene a vivir acá, ¿no es cierto? Porque se han sorprendido los jóvenes que los niños peruanos hablan mejor que los chilenos. Hablan mucho mejor, son mucho más educados. Y eso les llama la atención a los jóvenes chilenos que no están preocupados de hablar bien, digamos. Algunos, no todos, digamos. Entonces, tal vez porque ahí había un trabajo distinto en el hogar y también en la escuela. Tal vez no los gobiernos, pero por algo han venido a Chile. Pero ese tema de la migración, que el gran tema de la cosa andina, estaba pegando fuerte, va a seguir pegando fuerte. Y ese cuento lo escribí hace una cantidad de tiempo, unos 5 años atrás, yo creo, antes que esto fuera más fuerte como conocimiento. El Volantines de Septiembre, ese me parece. A las 5:30 de la madrugada mi padre se levantó y fue a la cocina. Bebió un vaso de agua y se acercó a la ventana. Estuvo así un par de minutos. Caminó como si fuese un gato desconcertado, sin saber cuándo atacar la comida que estaba sobre la mesa. A las 5:45 volvió a la cama. A las 6:12 mi madre se levantó al baño. Estuvo allí cerca de 10 largos minutos. Hacía frío esa noche y cubrió su espalda con su vieja manta chilota. A las 6 en punto mi papá fue y le golpeó la puerta. Le preguntó si estaba bien y ella respondió que le dolía el estómago, que algo le cayó mal y se sentía un poco enferma. A las 6:30 los dos estaban tomando desayuno, té con pan con mermelada de mora. A las 6:50 golpearon la puerta. Era el vecino Hipólito, que entró sigilosamente a la casa muy asustado. Conversó con ellos y les previno que algo malo se venía a venir. Yo escuchaba casi todo. Mi papá lo obligaba a hablar bajito para que nosotros no nos despertáramos. Pero igual no podía contra mí y contra mi nuevo reloj que me habían dado para mi cumpleaños. Por esa razón registraba minuto a minuto todos los acontecimientos. A las 7:40 el vecino dejó la casa. A las 7:50 mi papá se acercó a la pieza y nos besó en la mejilla. A las 8 en punto mi mamá nos dijo que ese día no iríamos a la escuela. Mi papá tampoco estaba seguro de ir a su trabajo. Pero a las 9 en punto igual salió de la casa. Mi mamá solo nos dirigió la palabra a las 9:50. Estaba muy nerviosa y siempre estaba husmeando por la ventana. A las 11:40 llegó de regreso el papá. Entró y algo muy grave tiene que haberle dicho a la mamá, pues ella se ruborizó y lanzó un grito tremendo que nos hizo ir hacia donde estaban ellos. Pero nos alejaron y no nos permitieron salir de la pieza. A las 12:20 todo estaba convulsionado. Se oían sirenas en la población.
A la 1:15 golpearon la puerta de calle. Ahora no sabemos dónde está mi papá. Cuando se lo llevaron, estaba tan asustado que será difícil olvidarme de su cara. Nos abrazó como si fuésemos su tabla de salvación. Apenas dejaron que se despidiera de nosotros. Mi mamá le iba a preparar su ropa de abrigo para las noches frías. Incluso pensó ir a comprarle cabañas al negocio de la señora Luchita. Era bueno para fumar mi papá, pero los hombres se lo impidieron. A la 1:42 le pusieron un rifle entre ceja y ceja como advertencia que dejara de joder. A las 2 de la tarde se marcharon para no volver jamás. Yo sabía que lo llevaban a la cárcel. El que no comprendió nada fue mi hermano pobre Yuri. Hay que entenderlo, es un niño. Algunos papás de mis amigos también los tomaron presos. Unos fueron al Estadio Regional de Arauco, otros directamente a la isla Maquiriquina. Mi mamá todavía está averiguando si fue allá o en la isla Dawson, donde podría estar detenido mi padre. Yo conservaba un juego de la llave que abría su pieza. Mi mamá no lo sabía. Iba por las tardes a sentarme a su habitación, donde todavía había un cenicero con su último cigarrillo y el despertador que lo ponía en pie a las 6 de la madrugada. De repente creí oír la voz de mi padre, pasando las hojas del periódico que leía después de la fábrica, al llegar a cenar a casa. Los sonidos flotaban en el cuarto como si reviviera. A veces le hablé al viejo. Suena poco cuerdo, pero la desesperación me hacía llamarlo y preguntarle dónde se lo habían llevado. Nunca me respondió. Lo paso muy mal ahora, ya no quiero más contar y registrar el tiempo y la hora. Ando con miedo, me cuesta salir a la calle, no me gusta ver a los soldados en todas las esquinas. Capaz que el hermano de mi compañero del curso, el Mauro, esté ahí, entre los conscriptos que salieron a defender la patria, como dicen en la radio, y yo, que todavía soy amigo del Mauro. Anoche soñé con mi abuelo Nivaldo. Lo veía caminar de la cocina al patio por entre las gallinas y los puercos. Apenas lograba tenerse en pie, estaba borracho. Jamás fue a la escuela. Aprendió a cultivar la tierra y a pastorear a los animales. Trabajaba para un patrón con varias hectáreas de cultivo de mielga y mijo. En los trigales podíamos divertirnos. Era el cuidador de la parcela y el jefe de una cuadrilla de capataces que levantaban un molino de viento por el camino del alfalfal. Nos dejaba entrar, ir al criadero donde las yeguas parían en medio de gritos espantosos de cerdos y reses. Aprendí a robar pepinos y cerezas antes de que maduraran. Pero eso no está en mis sueños. Lo que existe es el látigo de mi abuelo aforrándole a mi papá. Hasta muy grande mi abuelo castigó a mi padre. Ahora sé por qué. Decía que por ser un revolucionario y se lamentaba de haberlo mandado a la Escuela República de Cuba, donde solo aprendió a ser un comunista. Eso me lo contó mi papá cuando cumplí los 12 años y yo empezaba a hacerle ceras con los amigos. No quería castigarme y por eso me relató su historia. Estaba en su casa, la puerta de su cuarto se abrió detrás de él y su padre lo empujó contra uno de los catres. Luego le dio una bofetada muy fuerte en la cara que hizo que su cabeza se estrellara contra el fierro de la cama. Pero no contento con eso, volvió a bofetearlo por segunda vez, gritándole que no tenía más permiso para andar metido con esa gente que amenazaba con tomarse la tierra de sus patrones. Luego el abuelo dejó de gritarle, se volvió y salió del cuarto. Unos minutos después, una llave giró y la puerta quedó cerrada desde fuera. Ya sabía de qué tipo de castigo se trataba. Mi padre sentía su cuerpo adormecido. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Se tomaba la cabeza entre las manos para disminuir el dolor que le zumbaba los oídos. Pero no conseguía disminuirlo. La abuela no se aparecía para protegerlo. Nunca. Le temía al abuelo y parece que tenía toda la razón. Enseguida mi padre vio unas manchas rojas en sus pantalones de color caqui. Se dio cuenta que brotaba sangre de su nariz y a eso se sumó enseguida el llanto. Lloró como nunca en su vida y por eso me lo contaba, para que a mí no me pasara lo mismo y me portara bien y así él no tendría que repetir lo del abuelo. Ahora que mi papá no está, jamás se cumplirá esa advertencia de castigo. El Yuri estornuda como yegua loca y los mocos le cuelgan y se limpia con el borde de la manga de su chaleco. El pobre cree que la cárcel es un trabajo como cualquier empleo y que queda muy lejos y no se regresa en mucho tiempo. Es fácil distraerlo en cualquier tontera hasta cansarlo y mandarlo a la cama. Ahora está jugando con tierra. Se la come y cuando empieza a masticarla, la lanza en un feroz escupo. El Yuri era el preferido de mi papá, quien recibía los mejores regalos en Navidad y el primero en aprender a elevar volantines en septiembre. En un carrete con hilo curado de 1500 yardas.
Yo aprendí solo, nadie me enseñó. En eso me parezco a mi abuelo Nivaldo, soy bien carne de perro, como él me decía. No quiero pensar en cosas feas, ya tenemos mucho con la falta de papá y mi hermanito me necesita, para eso estamos los hermanos mayores, para reemplazar al viejo cuando no está. Mi madre todas las mañanas va a averiguar dónde tienen al papá. Creo que ya se los dije, pero no le dan ni boleto. Dicen que nada saben, tiene que volver otro día. Parece el juego del compra huevos. Se hacen los desentendidos. Ha llegado a pensar que puede estar desaparecido y eso sería terrible. Le pasó a la señora Irma. Su marido era dirigente poblacional de la villa de Leningrado. No se sabe nada de él. Salió y no volvió más. Las malas lenguas dicen que se aprovechó del momento para fugarse con la señora Ismenia. Al final todos sabían que eran amantes, menos la señora Ermita. ¿Será cierto? Y así pasa el día y tenemos que comernos las lechugas del fondo del patio para matar el hambre. Justamente cuando me disponía a salir de la huerta, miré y lo que vi me dejó paralizado. Mi padre estaba de pie al otro lado del riachuelo mirándome. Llevaba su mameluco marrón, cruzaba los brazos sobre su abdomen y parecía curvar la comisura de sus labios. Me contemplaba inmóvil y me pareció que iba a prender un cigarrillo. Entonces corrí hacia él, salté el río y casi pierdo el equilibrio, pero cuando lo miré otra vez, su figura ya había desaparecido, disuelta entre los matorrales de fresas y los huingales. Me decepcioné y volví cabizbajo a la casa. Alcancé a ver unas tablas de la casita del árbol en que mi hermano y yo habíamos jugado de niños. Se estaban pudriendo en lo alto del viejo roble al lado del río. Recordé cuando talamos ese árbol de cuyas ramas nuestro padre colgó un columpio con el que llegaba tan alto por encima de los arbustos que a veces parecía que iba a salir volando y caer en el agua. A mi madre también le gustaría que esta guerra terminara y los tanques y los soldados se fueran a otra parte. Pero nadie sabe qué va a pasar. Recién está volviendo el pan a la panadería y la celulosa está llamando a sus trabajadores de vuelta al trabajo. A mi mamá nunca la había visto tan triste como ahora. Y como medio aislada, medio cucú, hay que decirlo, lo siento tanto por ella. Pero no todo es malo en la vida. Ayer se instaló un circo frente a nuestra casa, en el sitio iriazo del finado don Segundo Leufugue. Sí, un circo. Me bajó una alegría tan grande que le avisé al tiro al Yuri. La llegada del circo nos puso felices. Le hablábamos a tigres y leones y tocábamos la piel del oso, un oso café y redondo, tan redondo que era igualito a mi otro tío, el tío Florencio. Suerte que ya lo enterramos hace añitos en lo alto de la loma, pues si supiese lo que le pasó a mi papá, se deprimiría como cuando su casita se la llevó el mismísimo temporal y quedó de patitas en la calle. Allí mi papá se lo trajo a vivir con nosotros y lo hizo dormir junto al abrevadero. Duró poco el tío, antes de un año murió. Para el Yuri el circo fue el mejor remedio de su enfermedad. Mejoró de la tos con las puras ganas de gatear bajo la carpa, descubrir los trapecistas, cruzarse por los aires, ver un saltimbanqui sobre una cama elástica, saltando hasta el cielo, mejor dicho, un gimnasta que volaba hasta el techo, una mujer gorda y enana que tragaba fuego, sin quemarse siquiera un bigote. En fin, todo era maravilloso, divertido y sorprendente. En uno de los carros vivía una mujer vestida de plumas. Se llamaba Angélica. Llevaba argollas gigantes del tamaño de una rueda de camión con las que hacía malabarismo. Nos contó que siempre había trabajado en el circo y abrazó a Yuri, diciéndonos que le extrañaba que tan pocos niños hoy buscasen la alegría en el circo. No es como antes, nos dijo. Cuando llegaba el circo los niños corrían detrás de los carros. Ahora ni siquiera nos han visto llegar. Algún día no nos querrán en ninguna parte. Incluso ya tenemos problemas con los permisos municipales. Como les pasa a los gitanos, agregué yo. A ellos no los quieren mucho. Todo desaparecerá algún día. No quedará nada de lo antiguo, dijo alarmada. Mi hermano la miraba entre aterrorizado y fascinado. Por alguna razón nos hacía bien estar con Angélica. Tenía lo que le pidieran. ¿Cuál era su edad? No creo que más de 17. La señora del fuego era vieja, tenía también largos pelos en las piernas. A la mamá no le gustaba esto del circo. Alegaba que la dejábamos sola mucho tiempo, cuando era ella la que se iba de la casa a buscar a mi papá junto con otras señoras. Pasaba metida en reuniones de agrupaciones raras y se olvidaba de nosotros a menudo. Esa misma noche yo soñé que mi papá regresaba y acababa con la pena de mamá, pero solo fue una fantasía, pues continuaban los allanamientos en la población y toda la gente andaba asustada guardándose en sus casas antes del toque de queda. Un día sucedió
Algo que me hizo pensar que la vida es muy difícil y que todo se escapa y cambia tan pronto como ella. Apareció Angélica contándonos que el circo se iba allí. Los animales habían contraído una rara enfermedad que los tenía adormilados todo el día y sin ello no podía funcionar un espectáculo. Estaba casi segura que los pelados del regimiento Arauco los envenenaron para divertirse y hacer daño. O simplemente el horno no estaba para bollos. ¿Quiénes querían divertirse en medio de tanto desastre? Justamente la zona de Concepción y Arauco fue una de las más reprimidas de todo el sur y nosotros vivíamos en el ojo del huracán. Mi hermano y yo no estábamos dispuestos a sufrir otra pena grande. Y aunque resulte incomprensible, no merecemos que nos juzguen. Por favor, que no se piense que abandonamos a la mamá. ¿Qué cosa era comprensible en estos momentos? Sobre todo después que ocurrió aquello. Una noche la mamá no llegó a casa. Pensé que estaba con la señora Irma. Fui a buscarla, pero nunca estuvo allí. Ella, asustada como yo, me sugirió que la fuera a buscar al bosque de Pataguas. Creía que podía estar allá. Fuimos con mi hermano. Estaba muy oscuro, conocía ese lugar como la palma de mi mano. Atravesamos el alfalfal cuando la lluvia comenzó a caer y a empaparnos como patos y tuvimos que ponernos a resguardo bajo una caverna. Entonces apareció ella, apenas cubierta con su vieja manta chilota. Su rostro sin vida, su cuerpo blandengue con el viento. Lo primero que hice fue taparle los ojos a mi hermano. No quería que viese a nuestra madre de esa manera. Parecía un zombi del amanecer de los muertos vivientes. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no me dejas mirar?, me preguntó atemorizado, y yo le dije que no te muevas de aquí, todo saldrá bien, no te preocupes. Y fui a rescatar a mi madre. Estaba seguro que de ahí en adelante las cosas empeorarían, y estaba lo cierto. ¿Podríamos superar eso? ¿Qué hacer de ahí en adelante? Un domingo muy temprano los carros del circo iniciaron su viaje de retirada. Parecía el final de una película de guerra en que los derrotados deben irse del pueblo en busca de un nuevo lugar para vivir, arrastrando carretillas o bolsas de mano con lo puro puesto, marcando el paso, el éxodo de las tribus de Israel desde Egipto para volver a ser humillados y esclavizados. La historia se repite, me queda claro. Angélica, gritaba el Yuri agitando sus manos, Angélica, no se vayan. Chillaba tan fuerte que el conductor de la camioneta se detuvo. Ella bajó de un furgón azul. Estaba más linda que nunca. No usaba los vestidos de la actuación ni andaba con las argollas. Iba con un blue jeans y una camiseta azul. Su cabello era rojizo, intenso como una mata de betarraga. Me enamoré de ella inmediatamente. Nos quedábamos frente a frente sin decir ninguna palabra. Miraba sus hermosos ojos negros y veía a mi hermano a punto de ponerse a llorar a moco tendido. Ni siquiera cuando los soldados se llevaron a papá nos angustiamos tanto como con mi hermanito. Algo había que hacer. De la mano con el Yuri, sin aviso, decidimos irnos con el circo. Podríamos trabajar alimentando a los animales o ser payasos y darle de patadas en el trasero al falso señor Corales. Entonces pienso que realmente quiero ser feliz. Quiero que mi hermano también sea feliz. Cuando nos subíamos a uno de los carros, antes de iniciar la peregrinación, y el Yuri, contentísimo, se probaba unos trajes de colores, por la cortina del vagón veo que comienza a salir el sol. Me imagino mamá buscando desesperada a sus hijos, volver a rezar el rosario, coger la fotografía de papá, llevársela al pecho, mirar hacia el fondo de la calle y preguntarse qué es todo lo que ha pasado, qué mal sueño se llevó a su marido y a sus hijos, qué esperpento criminal y siniestro lo hace todo desaparecer, incluso el circo que ya no está. Gracias.